poner ya eh, eh, un límite de tiempo, así como las diarreas, diarreas agudas y crónicas tenemos tiempo, así como la sepsis neonatal tenemos un límite de tiempo. Cuando hablamos de síndrome febril agudo, va a ser menor o igual a 7 días. Eso ya tienen que saberlo, ¿sí? Y cuando hablamos de síndrome febril prolongado, mayor a 8 días, ¿ok? ¿Sí? Ok, Entonces, eso es lo primero que vamos a manejar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que la del cuerpo es entre 36,1 y 37,8, ¿sí? Que los niños pueden presentar mayor temperatura corporal que los adultos, ¿sí? Y también que esto está regido por un ritmo circadiano, ¿sí? Que las mayores temperaturas tenemos entre las 17 y las 19 y las menores entre las 0 y 6 horas. Y esto de los 2 años ya se va equiparando a lo que es la temperatura igual a la del adulto. Otra cosa importante saber también que, por ejemplo, la temperatura oral es 0,6 grados Celsius más alta que la axilar y, y es 0,6 grados Celsius más baja que la rectal, ¿sí? En pediatría no se recomienda tomar temperatura axilar, sobre todo porque antes lo hacíamos con los termómetros de mercurio. Entonces eran, eso sí, ¿ok? Por eso nomás era una contraindicación de tomar a menores de 2 años temperatura oral, ¿sí? Bueno, existe toda una entidad que se llama también fiebre sin localización, ¿sí? O sin foco evidente, podría ser, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la fiebre, eh, que eh, es una fiebre aguda, ¿sí? Tiene que ser de una semana o menos, ¿sí? Entonces ya sabemos que una fiebre sin localización o sin foco evidente es de menos de 7 días, pero que luego de revisar, hacer un examen físico bien detallado, un interrogatorio bien, bien dirigido, no encontramos una causa aparente, ¿ok? Siempre esas definiciones, examen clínico cuidadoso y que no hayamos hallado un foco luego del reinterrogatorio y luego del examen físico. Cuando ponemos desconocido, ya intervienen los laboratorios, ¿sí? Que en la primera línea de laboratorio no encontremos nada. ¿Y cuáles son esas primeras líneas de laboratorio? Hemograma, radiografía y orina simple. Eso es lo primero que siempre pedimos a un niño que está con fiebre, ¿sí? Entonces, siempre que sea agudo, acuérdense, hasta 7 días. Y cuando se dice sin signos de localización, no están todavía, no intervienen todavía los laboratorios. De origen desconocido ya hay laboratorios, ¿sí? Esa es la diferencia. Eh, entonces, es importante diferenciar ambas situaciones, las causas pueden ser diferentes y los niños con fiebre sin localización siempre requieren una evaluación muy importante. El pediatra siempre tiene que revisar oídos, ¿sí? Muchas veces ahí está el foco infeccioso. Muchos niños son lactantes que no pueden hablar todavía y pueden estar irritables, no pueden señalar el dolor, entonces no olviden el oído, ¿sí? Entonces, y el otro foco también, que muchas veces no es evidente, es el foco urinario. ¿Se acuerdan que a veces puede tener fiebre y vómitos en los lactantes cuando es foco urinario? Entonces, es para que lo manejen, ¿sí? Y muchas veces se puede iniciar un antibiótico porque las bacteremias, ¿qué significa bacteremia? Que hay
es un momento en que hay en forma transitoria bacterias en el torrente sanguíneo. Entonces, sin estar focalizado en ningún órgano todavía, entonces podríamos iniciar una terapia empírica y según evolución se suspenden los antibióticos. ¿Sí? Y recuerden también, muchas veces en pediatría, los lactantes y los menores de 2 años, las infecciones más frecuentes eran las virales. ¿Sí? Entonces, muchas veces las infecciones virales pueden cursar también en forma, ustedes ya saben, a lo largo de este año hemos visto patologías que pueden cursar de formas graves en las primeras horas de la enfermedad viral. Entonces, requiere que nosotros estemos controlando. Podemos iniciar un antibiótico de acuerdo a si el paciente luce o no la palabra que siempre solemos usar, tóxico. Eh, Como ya dijimos, eh, dice que el 14 a 40% de los niños que presentan fiebre no se encuentra siempre el foco infeccioso, sobre todo en los primeros 2 años de vida. Con respecto al uso de antibióticos, también les digo que nosotros sí muchas veces iniciamos los antibióticos porque los pacientes en Paraguay no tienen un esquema adecuado de vacunación. Entonces, eh, mirando los boletines del Ministerio de Salud en el que hemos llegado con nuestros esquemas de vacunación, tenemos que, para la famosa PCD13, que nos cubre del neumococo en nuestro país, en forma global, está por 46%. Eso con respecto así a generalidades, a una o dos dosis. Pero dice que esta es del boletín del 2022. Y cuando vemos globalmente las 3 dosis de PCD13, llegamos al 37%. Fíjense lo calamitoso que es eso. O sea que sí podemos estar enfrentándonos siempre a algún proceso infeccioso bacteriano porque los esquemas vacunales no están completos, ¿sí? De ahí de la importancia de eh, bien vacunado a los niños y también de ahí la importancia del interrogatorio preguntando si tienen o no sus esquemas de vacunación completa para poder nosotros tomar una conducta para el tratamiento. ¿Sí? Y como ya dijimos, las bacterias muchas veces son autolimitadas, pero nosotros, el cuerpo lo podría englobar, pero hay veces que esas bacterias se pueden transformar en infecciones severas, por lo cual el tratamiento oportuno con antibióticos evita cuadros invasivos. También tenemos causas de fiebre relacionadas a enfermedades infecciosas o enfermedades diferentes a las crónicas. Entonces tenemos que buscar. Y normalmente no son los habituales. Lo habitual siempre son las causas infecciosas, ¿sí? La fiebre siempre se adelanta a un cuadro infeccioso que posterior a los días de inicio de fiebre se va manifestando y hay que estar buscando el foco siempre. Bueno, eh, nosotros los pediatras estamos atentos siempre a las fiebres sin foco porque le tenemos miedo a la famosa bacteriemia, ¿sí? Entonces, por eso es el temor de la fiebre sin foco, sin localización específica en los niños, ¿sí? Y habla que antes de la instauración de las vacunaciones, eh, su incidencia en los menores de 2 años era de 3 a 5% en la actualidad. Eso podría, este porcentaje varía de 1 a 10% según lugares donde un esquema de vacunación sea superior al 8%. Es más frecuente la fiebre sin foco de localización en aquellos niños
Bueno, y esto, como les dije, cuando no encontramos un foco evidente, empieza la fiebre y después se puede manifestar la otitis, se puede manifestar la faringitis o un cuadro de infección de vías respiratorias. Como decía la fiebre precede al cuadro infeccioso que vamos a tener, ¿sí? Bueno, los responsables de bacteremia, siempre en pediatría es por grupo etario, ¿sí? Por ejemplo, en los menores de un mes ya sabemos y siempre tenemos que tener presente a los gérmenes del canal del parto, sobre todo, ¿sí? E. coli, estreptococcus del grupo B, la listeria monocitógenes, y luego van los más frecuentes que son el estreptococcus pneumoniae. Pero los primeros siempre son los del canal del parto. Cuando vamos aumentando en edad, señor Streptococcus pneumoniae empieza a cobrar importancia. Si se sigue manteniendo hasta los 3 meses el Streptococcus del grupo B y van tornándose los otros gérmenes más, menos frecuentes. Eh, el hemófilus para nosotros, en niños que no tienen su esquema de vacunación adecuado, siempre es una potencial bacteria que puede producir una bacteremia. Y recuerden que la vacuna que tiene presente dentro de sus componentes el hemófilos influenza tipo B es la pentavalente en nuestro país, ¿sí? También las infecciones osteoarticulares no siempre son evidentes en los primeros días de evolución. Básicamente, los agentes infecciosos que producen infecciones osteoarticulares en menores de un mes, el estreptococcus del grupo B, siempre relacionado a infecciones relacionadas con el canal del parto, y el Staphylococcus aureus. Cuando son mayores, el señor Staphylococcus aureus pasa a un segundo lugar el Streptococcus del grupo B y también ahí siempre está nuestro Streptococcus pneumoniae. Se dan cuenta, casi nunca nos vamos a equivocar porque es un agente infeccioso que siempre está presente. Salvo como agente de infecciones del tracto urinario, que ahí están los gram negativos, sobre todo el E. coli. Cuando luego del examen físico, ustedes saben ya que tenemos que ir a los laboratorios solicitando hemogramas, plaquetas, los reactantes de fase aguda, que son la proteína C reactiva y la procalcitonina, una orina simple y eh, signos indirectos que nos hablan que estamos enfrente de un probable foco infeccioso bacteriano es el aumento de los glóbulos blancos que sean superior a 15.000, sobre todo teniendo en cuenta el valor de glóbulos blancos para la edad y sexo. Acuérdense que si tengo 15.000 en un neonato, eso podría ser normal. Entonces, siempre tenemos que decir leucocitosis aumentada para la edad, ¿sí? La presencia de proteínas C reactivas positiva, la presencia de procalcitonina positiva, las cuentas plaquetas aumentadas, la orina simple que tenga en un primer momento signos indirectos de que estamos frente a una infección urinaria, que acuérdense que era la presencia de nitritos positivos, esta grasa leucocitaria positiva, mayor a 10 leucocitos por campo y si te dice que hay acúmulos leucocitarios, ¿sí? Y hay un grupo de personas que hablan que la poca respuesta al paracetamol también podría hablar de que estemos enfrente de una infección bacteriana. En este cuadro lo que quiere significar es que hay más alto riesgo. Ustedes ven que acá dice abajo no inmunizados, o sea, inmunización incompleta en alto riesgo. ¿Alguien que esté mirando la diapositiva? Bueno, ¿cuánto estamos, chicos?
Y ahora 17, doctora. Ah, bueno, ya, ya. Bueno, porque quiero saber si así, si estamos. Chicos, en esta diapositiva lo que quiere decir nomás sobre las bacteremias, que hay más alto riesgo cuando tenemos estos valores y sobre todo si la inmunización no está completa, ¿sí? Siempre que estemos en menor de 3 meses, porque las vacunas no van a estar completas, ¿sí? La fiebre graduada mayor o igual a 40 también es un signo directo que podríamos estar enfrente de un cuadro de una bacteremia. Los glóbulos blancos mayor a 15.000, cuando te dice que hay granulaciones tóxicas, cuando hay trombocitopenia menor a 100.000 o trombocitosis también. El aumento o la disminución de las plaquetas son signos indirectos de que estamos enfrente a un cuadro bacteriano y probablemente un paciente que tenga riesgo de estar grave. El aspecto, ya dijimos, tóxico, no luce bien, ¿sí? Y estar en contacto, siempre hay que averiguar si es un paciente que tiene enfermedad de base, claro que más, con más razón, ¿sí? Eh, nosotros tenemos tiempo para manejar al paciente de apoyo. Cuando nosotros, la impresión clínica es muy importante, cómo luce el paciente, ¿sí? Y es muy importante también porque eso nos va a dar la posibilidad de poder darnos tiempo para actuar o no. Por regla, los menores de 3 meses normalmente le internamos, les pedimos sus cultivos y en 72 horas, si los cultivos están negativos, el hemograma está mejorado, los reactantes de fase aguda disminuido, ahí se puede valorar alta. Y en los niños que son mayores de 1 mes a 3 meses, se clasifican por riesgo y vamos viendo bajo y alto riesgo según esta tabla que teníamos, ¿sí? Entonces, es importante eso. Los de bajo riesgo dice que no necesitan laboratorio, sino un control así cercano. Y acá también si el familiar vive cerca, si tiene acceso para venir en cualquier momento al hospital o directamente lo dejan internados por 24 horas. Los de alto riesgo, claro que necesitan quedarse en el hospital, hacer sus hemogramas, hacer cultivo y considerar una radiografía de tórax o una punción lumbar. Porque recuerden que en esta etapa de la vida también los signos meningios no son muy evidentes y son muy parecidos todos porque los niños pueden tener eh, o sea, que intercalan con momentos de tranquilidad y esos son signos indirectos de que podría frente a de pacientes que podrían tener una neuroinfección, ¿sí? Entonces, recordar, los menores de 1 a 3 meses, hospitalizar los que tienen alto riesgo, siempre hospitalizan. Y los mayores de 3 meses se valora eh, según eh, si sea un paciente que encaja en alto o bajo riesgo. Los de bajo riesgo se hace ceftriaxona y se controla las 24 horas. Y el que luce enfermo, evidentemente, se queda en el hospital y se va investigando y se va evolucionando con el correr de los días. Y se va dando el antibiótico a los resultados de los cultivos. Esto es rápidamente con respecto